Bien, mis amigos, pues así nos ha quedado nuestra gelatina de mosaicos de cajeta o dulce de leche. Los voy a invitar que se queden hasta el final del video para que aprendan a hacer esta rica gelatina de cajeta o dulce de leche. Realmente queda hermosísima y va a saber deliciosísima. Les voy a invitar que pasen ahí por mi canal viendo lo que es la lista de reproducción de gelatinas gourmet. Y ahí hay muchas gelatinas bien sabrosas, las invito a hacerlas. Esta gelatina de cajeta de mosaicos, vamos a estar necesitando lo que son 8 onzas de agua, 4 sobrecitos de lo que es grenetina sin sabor, 2 tazas de leche normal, puede ser del tapón azul o rojo, del que usted quiera. En esta ocasión yo voy a estar usando leche del tapón azul del 2%, una lata de leche condensada de 12 onzas o bien 354 mililitros, y tenemos acá nuestra cajeta o dulce de leche de 380 gramos, lo que es la lata. Bien, como paso número 1, mis amigos, vamos a vaciar las 8 onzas de agua que tenemos en nuestra jarrita, y ahí vamos a poner nuestros 4 sobres de grenetina sin sabor. Vamos a hidratar como primer paso nuestra grenetina. Esto nos va a ayudar a que en lo que hacemos el siguiente paso se nos hidrate perfectamente bien. En 5-8 minutitos esto ya está hidratado completamente, pero si necesitamos integrarlo bien al agua para que se hidrate muy bien. Y lo reservamos, vamos a reservar. Como segundo paso vamos a estar sprayando nuestro refractario donde vamos a poner nuestra gelatina una vez que ya esté lista, caliente. Recuerden que el agregar aceite no le va a cambiar el sabor a su gelatina en absoluto. El aceite nada más lo estamos usando para que nos ayude a desprender y no se nos rompa nuestra gelatina. Si le ven exceso de aceite, recuerden, con una servilleta lo vamos a retirar los excesos y listo. Vamos igualmente a reservar nuestro molde. Como tercer paso vamos a agregar las 2 tazas de leche en un sartén aquí en nuestra estufa. Esta leche, mis amigos, no la dejen hervir, solamente la queremos caliente, porque ahí vamos a disolver nuestra cajeta o nuestro dulce de leche. Vamos a sacarlo de la lata y vamos a agregarlo, porque si la dejamos hervir, ese no es el propósito. Solamente queremos que esté caliente. En cuanto ustedes noten que su leche está caliente, ya apaguen en ese momento la parrilla. Y vamos a disolver perfectamente bien aquí nuestros ingredientes para hacer ya la mezcla y tener lista ya nuestra gelatina para hacer nuestros cubitos. Vamos a ayudarnos de un globito para desintegrar la cajeta o el dulce de leche. Vamos a mover hasta desintegrarlo perfectamente bien. Apagué y vamos a agregar la leche evaporada enseguida y seguimos integrando. Vamos a mover lo más que podamos para que no se nos vaya a pegar la leche abajo en el sartén y eso provoque que nos salga como olor a quemado. Entonces, por eso les digo que solamente caliente. Vamos a integrarla. Una vez que esté aquí ya en nuestro sartén, sigamos moviendo que se integre perfectamente bien. Ahora bien, como ya tenemos nuestro molde bien engrasadito, ya listo, una vez que usted considere que ya está bien integrada la cajeta, la leche y la grenetina, vamos a vaciar únicamente en el molde reservado y llevarla al refrigerador por 1 hora, 2 horas, depende cómo usted tenga su refri de excelente frío. Pero lo que usted va a notar es que sus cubos o mosaicos estén completamente ya firmes. Ese va a ser el tip de esto. Puede ser hasta 1 hora, hasta 2 horas, pero que esté ya firme
la gelatina para hacer nuestros cubos. Listo, vamos a vaciar. Ya nuestra gelatina. Una vez que ya hemos vaciado nuestra gelatina, vamos a llevarla al refri hasta que cuaje. Bien, mis amigos, para lo que son los ingredientes de la mezcla, que va a ser la segunda parte, vamos a estar necesitando lo que es una lata de leche condensada de 14 onzas o bien 396 gramos, ahí está. Y lo que es leche evaporada, una lata de 12 onzas o bien 354 mililitros. Y la leche media crema vendría siendo de 7.6 onzas o bien 225 mililitros. Bien, vamos a estar necesitando también lo que es la vainilla. Vamos a estar usando una cucharadita de vainilla, cucharada sopera, 8 onzas de agua para agregarle e hidratar lo que es la grenetina sin sabor, 4 sobrecitos y una media barra de queso crema. Yo ya la saqué. Bien, como primer paso del segundo paso, vamos a vaciar nuestra agua y vamos a poner a hidratar los 4 sobres de grenetina sin sabor, que vayan hidratándose mientras nosotros hacemos los siguientes pasos. En lo que están cuajadas nuestras gelatinas, esta grenetina tiene que estar bien hidratada y lista. Así que una vez que la terminemos de disolver, vamos a reservarla. Segundo paso del segundo paso, vamos a preparar nuestro molde. Este molde que yo voy a usar es un molde de silicona, perdón. Y vamos a engrasarlo con nuestro spray o aceite del que usted tenga. Y igualmente, si usted le ve excesos de aceite, se los puede retirar. Y le recuerdo que el aceite no nos va a cambiar el sabor de nuestra gelatina. Este molde es de silicona. Prácticamente a los de silicona no se engrasan, pero yo siempre los engraso por la razón de que es mejor asegurarnos nuestro desprendimiento cuando desmoldemos. Ahora, este molde es muy frágil, no podemos llenarlo así. Tenemos que ponerle una base firme y lo sujetamos para que nuestro trabajo no se nos descomponga ni echemos a perder nuestro trabajo. Una vez que ya lo tenemos así, lo reservamos. Bien, una vez que ya tengamos nuestra gelatina cuajada, vean ustedes, ya se desprende sola de los lados, o sea, ya cuajó bastante bien esta gelatina. Vamos a separarla de este lado y ahí solita se está separando, ¿ven? Listo. Ahí está. Una vez que ya está separada con un cuchillo, lo que vamos a hacer es hacer los mosaicos. Ahora del otro lado. Bien, mis amigos, una vez que ya tenemos nuestros mosaicos realizados, ahora sí, los ingredientes para hacer nuestra segunda mezcla ya están aquí y los vamos a empezar a usar. Pero primero vamos a poner en el microwave por 30 segundos lo que es la grenetina para que ahora se disuelva porque ya está sumamente hidratada. Entonces vamos a ponerla por solo 30 segunditos, que no hierva y que no se caliente más de 30 segundos. Bien, entonces aquí en el vaso de nuestra licuadora vamos a agregar lo que es la leche evaporada, el queso crema, vamos a agregar la leche media crema y la leche condensada.
la cucharada de vainilla. La agregamos. Y aquí ya tenemos lista lo que es nuestra grenetina. Pero si ustedes ven, no se deshizo, pero está caliente, está de al lado. Entonces ya no es necesario que la metan. Únicamente vamos a moverla y que se deshaga con lo calientito de la otra, porque no tiene que pasar de 30 segundos. Porque miren, ya está aquí, ya se deshizo. No tiene que hervir, no tiene que precalentarse tanto. Es nomás tibio y listo. Ahora, esta grenetina se la vamos a agregar a nuestra mezcla. Una vez estando en la licuadora, que ya esté bien mezcladita, la vamos a agregar en forma de hilo. Bien, una vez que ya tengamos nuestra mezcla bien licuada, bien mezcladita, vamos a tomar nuestros mosaicos y vamos a irlos colocando en nuestro molde. Vamos a agregarlos casi todos y vamos a dar una pequeña movidita cuando ya pongamos nuestra mezcla para que se acomoden y no queden tan encimados. Vamos a agregar un poquito de mezcla ahí y movemos. Vamos a agregar la mezcla. Miren qué belleza de mezcla. Qué preciosidad. Delicioso, delicioso. Bien, ahora con una espátula vamos a mover un poquito para que se mueva muy bien, se integre muy bien la mezcla en los mosaicos y no queden tan juntos y sin mezcla. Bien, ya que la tenemos así, vamos a agregar otro poco de mosaico. Ups, se me cayó uno. Bien, ya que están ahí los mosaicos, vamos a mover agregando nuestra mezcla. Muévanlos para que la mezcla se introduzca bien entre los mosaicos, porque quedan juntos cuando los ponemos. Entonces, para que se integre bien la mezcla, sí requerimos mover un poquito. Bien, vamos a terminar de agregar la mezcla. Y justo, este molde es de 3 litros, mis amigas. Así que en uno de 3 litros, o si tienen otro molde que a ustedes les guste, como una olla, un Tupperware, algún otro bowl que les guste, pues ahí háganlo. Nada más es la capacidad de 3 litros de líquido. Bien, pues ya aquí ya está nuestra gelatina terminada. Esto va a cuajar pronto porque le agregamos los 4 sobres de grenetina sin sabor y eso hace que se acelere el proceso de cuajar. Vamos a limpiar aquí nuestro borde y vamos a llevarlo al refrigerador, mis amigas, por 4 a 6 horas. Si a ustedes no les surge su trabajo, pues déjenlo toda la noche y así tendrán un resultado pues excelente. Ya que limpiamos, vamos a llevarlo al refrigerador de 4 a 6 horas. Listo, mis amigas. Ya quedó aquí nuestro trabajo.
y va a quedar esta gelatina deliciosa porque es de cajeta, es de dulce de leche y esto tiene un sabor extraordinario. Listo, pues miren, vámonos al refrigerador. Amigos, pues ya después de 4 horas de estar en el refrigerador, vamos a ver cómo está nuestra gelatina. Y miren, ya se desprende prácticamente solita. Miren, es rápido cuando le ponemos los 4 sobres de grenetina sin sabor. También lo vamos a hacer de aquí en medio. Vamos a separarla. Y ahora sí, vamos a ponerle aquí. Yo la voy a poner sobre estos mantelitos. Así que voy a colocar 3 para que queden en el plato donde la voy a colocar. Ponemos el plato y vamos a voltearla. Y ahora sí, vamos a desmoldarla. Miren qué hermosura. Vamos a prender acá la luz. Miren qué hermosa gelatina de cajeta. Gelatina de mosaicos. Qué hermosa nos ha quedado, mis amigos. Los voy a invitar, mis amigos, que hagan su gelatina de cajeta porque queda deliciosa. Aquí ustedes ya depende si ustedes la quieren decorar, ponerle alguna fruta, ponerle lo que ustedes gusten. Pero realmente la gelatina quedó hermosísima. Si la colocan así en la mesa, queda hermosa porque así quedó hermosísima. Así que mis amigos, muchas gracias por ver el video hasta aquí. Los invito a que pasen ahí por mi canal y que vayan a lo que es la sección de postres y vean y hagan los postres que están ahí porque todos quedan deliciosos y muy sabrosos. Así que gracias por ver el video y estamos al pendiente.